Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y esta es la Opinión Podcast Internacional. Saludos a todos los de la Isla del Encanto, mi corillo, mi gente y saludos a la gente. Yo he visto las estadísticas y tengo gente de Estados Unidos y tengo gente de México que me escucha y por ahí habrá uno que otro de Venezuela. El canal está empezando, así que pues más adelante pues le podré dar más detalles acerca de cuántas personas siguen y nada, lo digo para saludarlos, ¿verdad? Esto todo se hace desde el punto de vista del respeto. Solamente el que vive en su país, ¿verdad? Conoce lo que está pasando. O sea, yo te puedo hablar muchísimo de Puerto Rico, pero y porque pues obviamente hablar de otros países, pues siempre lo hago con respeto, porque yo no estoy allí y no, ¿verdad? No sería bueno. Y nada, tenemos aquí a Hugo Achá, que nos va a hablar unos detallitos bien importantes acerca de Cuba y de ese proceso que se va a dar. Pero yo tengo una introducción. Yo creo que desde el fallecimiento de Fidel Castro, yo creo que hay algo que se viene moviendo. Fidel Castro, pues, era la fuerza motora y el símbolo más importante de la Revolución Cubana y el líder por excelencia. O sea, era el tipo que, pues, verdaderamente, pues, este, para muchas personas, ¿verdad? Era casi, ¿verdad? Un iluminado. Pero ante la partida de él, pues ya pasó con Mao en China. Cuando Mao murió, pues entonces la gente que calladamente decía cosas, ahora podía hablarlas con mayor libertad porque ya no estaba el iluminado. Porque estés de acuerdo con el iluminado o no, él sigue siendo el iluminado, se le guarda cariño y se respeta. ¿Ok? Viendo eso desde el punto de vista, pues Venezuela enfrentó la partida de Hugo Chávez. Se trató de mantener el poder por bastante tiempo con Nicolás, pero ya vieron lo que pasó con Nicolás y ahora está Darcy. Tú sabes que no sé, porque pudiera ser que tanto Venezuela como Cuba pues sigan el mismo camino de China, que cuando murieron sus dos de sus iluminados, su iluminado Mao, pues entonces siguió China hasta que desarrolló un sistema económico que le logró resolver la vida a un montón de chinos. Que recuérdate, el país más poblado del planeta. Yo creo que ya India les pasó por encima, pero era hasta los otros días el país más poblado del planeta. O sea que pues cuando murieron sus iluminados, pues ahí vino la cuestión. Y Cuba está enfrentando eso. Queda Raúl Castro, pero obviamente Raúl Castro no tiene el mismo empuje, el liderazgo ni el carisma que tenía disculpa Ruelana de Vera, el ex Miquel, el mismo carisma que tenía Fidel Castro. De la misma forma, jamás y nunca, jamás y nunca, Maduro iba a tener el carisma, o tenía el carisma, o tiene el carisma que tiene esta persona, tenía Hugo Chávez. Así que vamos a escuchar a Hugo Achá y vamos a atender lo que nos tiene que decir. Estos dos temas que dominan actualmente la geopolítica mundial. Hacemos contacto con el profesor Hugo Achá, experto en seguridad y defensa y analista político. Señor Achá, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos por Cuba. El presidente ha estado más activo en el tema cubano y dijo que harán algo muy pronto. ¿Cómo podría ser esta transición? ¿Sería algo parecido a lo que hemos visto hasta ahora en Venezuela? Bueno, primero que nada, primero, es un placer y un privilegio poder acompañarlos, pero sobre todo en mi responsabilidad como director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, es un hecho que va a determinar un antes y un después en la geopolítica y la geoestrategia del hemisferio occidental, de llegarse a dar una transición en lo que se refiere a Cuba. Cuba ha sido un actor fundamental, lo continúa siendo, una amenaza permanente, persistente y real a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y la vida de sus ciudadanos. No se podría imaginar la violencia política, la inestabilidad, el deterioro institucional, el levantar de las capacidades del crimen transnacional organizado y el fortalecimiento de la presencia de los adversarios de Estados Unidos en nuestro hemisferio si no se entendiera el rol y las capacidades desarrolladas por Cuba. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el presidente, y esto quiero dejarlo muy claro porque a nivel intermedio
tengo mis preocupaciones por algunas manifestaciones recientes que se han dado en Washington a niveles, les reitero, intermedios de la administración. El presidente demuestra una comprensión nítida de lo que representa Cuba, de lo que representa una transición en Cuba para cambiar de una forma definitiva y estable la realidad geopolítica de nuestro hemisferio. Bueno, siempre se dijo que había un triángulo, un triunvirato, o un triángulo de influencia que por donde lo agarres para empezar, pues no se sabe, pero era de Cuba a Venezuela y de Venezuela a Irán y así retornaba. Eran 3 países que se fijaron un objetivo de influenciar geopolíticamente el Caribe, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, y pues de ahí pues yo no tengo duda que toda esta serie de manifestaciones que se hacían no solamente en Estados Unidos, en el mismo Puerto Rico, que de repente de la nada la gente pues sale de donde, donde uno no sabe y empiezan a protestar y empiezan a parar carreteras y a detener el comercio y a crear una inestabilidad dentro de los propios estados y países y territorios no incorporados, como el caso de Puerto Rico, que tú dices, pero ¿y dónde saca, de dónde esta gente saca dinero para estar todo el día protestando? Pues todos estos países se fijaron la meta de influenciar a través de pagarle a gente que profesionalmente se dedica a protestar. Que fíjate, by the way, desde que empezó lo de Venezuela y eso, como que ya son menos los que protestan, ¿verdad? Parece que efectivamente tiene razón. El Donald Trump 1.1 es muy diferente al 2.1. 1.0 es muy diferente al 2.0. Él vino bastante enfocado en su objetivo y sabía hacia dónde y cómo atacar los diferentes. ¿Sabes? De la misma forma en que ellos nos hacen perfiles a nosotros también hacemos perfiles a ellos. Entonces Estados Unidos no es tonto, o sea, ellos pues, ¿verdad? Tú puedes tener gobiernos demócratas que a lo mejor son más afín con este tipo de iniciativa, pero en el caso de los republicanos no, y es algo como que ellos llevan ya años observando y soltándole soga al perro, pero ya están arando esa soga para atrás. Entonces, ahora es Cuba como Venezuela y como Irán. La idea es encontrar quién capitanea el cambio. ¿Con quién Estados Unidos se va a comunicar para el cambio? Ya tú sabes que yo no sé en qué va a quedar con lo de María Corina Machado, ¿verdad? Porque sigue darse en el poder. Pero Estados Unidos tiene que tener a alguien de adentro con el cual se pueda comunicar y seguir estableciendo los planes para echar para adelante el país luego de la revolución. Definitivamente creo que para muchos de nosotros, y quizá usted esté de acuerdo con esto, este conocimiento tan amplio que tiene el presidente, este entendimiento, quizá tenga mucho que ver el secretario de Estado, sin duda alguna, el secretario Marco Rubio, quien ha sido, por supuesto, clave en todas estas acciones que ha tomado la administración. Usted mismo lo ha dicho, Cuba ha sido una influencia increíble en nuestro hemisferio, de ahí se derivó un Venezuela, por ejemplo, que también ha representado una amenaza para los Estados Unidos y abrió también las puertas a nuestro hemisferio a otras amenazas como Irán, como Rusia, como China. Ahora, en medio de todo lo que se está dando en este momento y que, como usted señala, podría ser histórico, la pregunta que surge e inquieta a muchos es quién podría ser o qué tipo de perfil puede tener un líder para una transición a la democracia en la isla. Mire, 2 aspectos. Uno que no quiero de ninguna forma evitar el mencionar. El rol fundamental del secretario de Estado, Marco Rubio. Sin Marco Rubio sería, creo yo, muy difícil pensar lo que está sucediendo hoy día en el contexto geopolítico a escala global. Desde el conflicto derivado de la invasión y agresión de la Federación Rusa a Ucrania, hasta lo que ha sido Southern Spear, Absolute Resolve, la detención de Nicolás Maduro Moro, el reforzamiento de la posición de los gobiernos pro democracia en la región, la firma de lo que ha sido el escudo de las Américas y sobre todo esta comprensión cabal
del presidente y de su administración del factor Cuba como un factor esencial de seguridad estratégica pasa por Marco Rubio. Pero cuando hablamos de una transición, aquí también quiero apoyarme en esta posición clara que ya demostró el secretario de Estado, por ejemplo, en relación a Venezuela, a donde fue el arquitecto de este proceso en 3 etapas, recuerde usted, estabilización, refuerzo y transición. En el caso de Cuba, nuevamente a partir de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, nosotros tenemos una postura muy nítida, una postura que tiene que ver con ningún tipo de concesión al régimen cuando de materia de derechos humanos, cuando de cooperación con el terrorismo, cuando de su participación en los circuitos del crimen transnacional organizado se trate. De hecho, sostenemos una postura muy firme de que en una eventual transición debemos tener una postura tan firme como la que tuvieron los aliados con el proceso de la denominada denazificación en la Alemania nacionalsocialista. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, y disculpe porque va a parecer reiterativo, que hubiera participado en violación de derechos humanos, nótese que no estoy hablando únicamente de personeros formales de gobierno. Cualquier persona que hubiera participado en Cuba en violación de derechos humanos, en terrorismo, en cooperación con crimen transnacional organizado y corrupción afectando al pueblo cubano, debería, es nuestra opinión, perder sus derechos políticos. Vale decir, no puede ser elegido, no puede tener responsabilidad de administración pública. Me parece que esta transición va en esta dirección y creo que será un cambio fundamental para el futuro de las Américas. No sería justo, de verdad que no sería justo que luego que esa persona dentro del régimen, vamos ahora, el régimen cubano le hizo tanto daño a la gente a través de las torturas, a través de arrestos injustificados, etcétera, se cambia el poder y de repente esa persona que fue un malandro con la gente de Cuba, pues de repente pues siga en el poder y se le conceda privilegios que él no merece tener. O sea, ¿verdad? Es un reto, ¿verdad? Porque entonces estaría sacando personas que que en el momento eran clave, eran líderes, pero yo creo que es lo mejor. O sea, y uno de los aciertos que ha tenido la administración Bush, Trump, es precisamente Marco Rubio, que no solamente sabe el español porque lo aprendió, no, él sabe la dinámica del español. Y no solamente eso, sabe lo que está pasando con los países de Latinoamérica, porque es latinoamericano. O sea, que esa figura yo sé que al principio ellos pelearon, discutieron, pero hoy el presidente tiene que reconocer que Marco Rubio ha sido esencial en todo este negocio. Y un cambio que muchos han estado esperando por décadas. Sin embargo, señora Chá, sí quisiera preguntarle cuál sería entonces la estrategia de la administración. Vemos una gran diferencia con lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, en donde actores que incluso han sido denunciados por cometer delitos en contra de los derechos humanos forman ahora mismo parte del régimen de transición y Estados Unidos de alguna manera estratégica lo ha permitido simple y sencillamente por este periodo de transición y por estrategia que a decir del propio presidente Trump está funcionando bien hasta ahora. Si no se da de esa manera en Cuba, ¿de qué manera entonces podría darse esa transición? Es como que la esperanza que ellos tienen es que las personas que en Venezuela continúan administrando, que aunque realmente fueron parte del régimen y fueron unos malandros, pero yo los tengo por ahora porque yo no quiero que era un vacío de poder tan fuerte. Entonces, como quiera, tengo que dejar a las personas que probablemente, pues, como en el caso de Darcy, que es totalmente chavista, pero la tienes allí. Pero es que estamos en una transición. ¿Sabes? Ahora vamos a ver si ella se queda todo el tiempo allí o si eventualmente se hacen elecciones libres y Machado gana la elección. Transición, y vuelvo y repito la pregunta, ¿hay alguna oposición, hay algún liderazgo identificado ahora mismo que pudiera tomar las riendas de Cuba hacia la democracia? Primero que nada, y porque es necesario en el marco de la precisión. Y dentro de la transición como concepto general, quiero regresar a los conceptos del secretario Rubio. Estamos en Venezuela específicamente en la fase de estabilización. Vale decir, se trata de minimizar la posibilidad de la aparición de brotes de violencia. Se trata de la optimización de recursos de manera que los costos que lleven a la transición democrática en Venezuela sean arcados con
aquellos recursos generados por la propia Venezuela. En el caso de Cuba, hay dos situaciones a considerar, una en negativo, una en positivo. No se puede confundir al régimen de Caracas con el régimen de La Habana. 67 años de expertise, 67 años de construcción de uno de los aparatos de represión, exportación de inestabilidad, de violencia, de una red de estaciones, vamos a usar generosamente y con comillas el término de estaciones diplomáticas que se han dedicado a minar las capacidades y la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados, además de una estructura disciplinada y vertical, vinculada no solamente por los nexos del crimen organizado, sino por una radicalidad de ideología, separan a Caracas de La Habana. En lo positivo, a diferencia, y esto no es una crítica de ninguna forma negativa, sino una realidad constatable, la diáspora cubano-americana, la diáspora que está prestes a tomar las riendas, tiene capacidades políticas, administrativas, financieras e inclusive, vuelvo nuevamente a la figura del propio secretario de Estado Rubio, en el entramado político institucional de los Estados Unidos, una presencia y un peso que la oposición venezolana no ha ni de lejos logrado acumular. Eso realmente es muy interesante. O sea que, pues bien importante este punto, porque son 67 años. Es lo que pasa con los ayatolas. Los ayatolas son un poquito menos años, pero son como 4 décadas. De 4 a 5 décadas que los ayatolas llevan en el poder y se organizaron muy bien y practicaron todos los escenarios posibles para responder ante una invasión o ante una agresión. Pues Cuba también tiene 67 años gobernando, administrando y mirando todos los panoramas posibles. Hay un detalle que me gusta mucho: el exilio, la verdadera diáspora cubana. Hay liderazgo allí, hay capital y hay un enorme, ¿verdad? Un enorme amor por Cuba y por el deseo de ayudar que Cuba ya no sea más una dictadura. ¿Cómo se va a integrar esa diáspora cubana, ese exilio cubano en la reconstrucción de Cuba? Eso también son preguntas muy interesantes que debemos contestar. Interesante, y por supuesto que estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de Cuba. Quiero pasar ahora rápidamente ya están, pues ya, ahí va a entrar con Venezuela, no quiero tocar ese tema. Pues nada, será que hay, ¿verdad? Se propone que se lanza un llamado al exilio cubano para que participe en este llenar el vacío de poder. Porque eso es bien importante. Estados Unidos no quiere como que te saco a este y ahora ¿quién lo sustituye a él? ¿Quién se va a encargar de la isla? Porque yo no. Yo lo único que yo quiero, un presidente que me responda, un presidente que sea cool con nosotros. Eso es lo único que yo quiero. ¿Cómo ustedes se organizan? Eso es problema de ustedes. ¿Ok? En pocas palabras, eso es lo que más o menos se trató de decir aquí. Nada, si te gustó mi opinión, por favor, compártela con todo el mundo. Compártelo en tus grupos de chats. Compártelo en tus grupos de WhatsApp. Compártelo en todos lados. Regálame un like y comenta. Nos veremos en la próxima. Bye.